नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्राह्मणे व्यापिने शाश्वताय. El ponente es Francisco Tur, que en este caso soy yo mismo. Entonces, pues os voy a decir de alguna manera, os voy a hablar sobre el método Casart, que es un método que yo estoy utilizando desde hace años y os intentaré explicar en qué consiste. En primer lugar, como he hecho con todos los ponentes, pues voy a dar un poquito de currículum. Yo estudié magisterio, después estudié la licenciatura en geografía e historia, más tarde estuve dando clases de primaria, después estuve dando clases de secundaria y dando clases de secundaria aproveché para estudiar quiromasaje. Hice cursos de quiromasaje en la escuela en Barcelona, en la escuela Ferrandiz. Después estudié masaje deportivo. Estuve unos años trabajando con equipos en Cornellá, en Barcelona. Después estuve trabajando varios años en cabina, desde el 2002, que compaginaba con el magisterio. Y haciendo un curso de quiropráctica, entré en contacto con una gente que me hablaron del método Casart. Yo había hecho diferentes cosas, pero eso que vas buscando, ¿por qué no pruebas? Me acerqué a la escuela de Guilla en Barcelona y entré en contacto con ellos, me apunté a las clases, durante varios años fui a esa clase y la maestra dijo un día, mira, yo voy a hacer unos cursos para el que quiera formarse y hacer, ya, pues vale, entonces pues me formé en el curso de Casart y desde entonces empecé a dar clases de Casart y llevo primero en Barcelona, estuve allí, di varios seminarios y cuando me vine a Valldeuso pues estuve dando clases hasta hoy, todavía doy. El método Casart es un método como diferentes técnicas, igual que el masaje o quiromasaje, que es un método de trabajo, no es un método teórico, es un método práctico prácticamente. Entonces, de teoría no hay mucha cosa. Yo intentaré explicaros más o menos, pero a nivel teórico no hay demasiado que explicar. Os haré una introducción, un poquito de historia. La maestra, la profe o la que inició el método Casart era una señora que era argentina, se llamaba Díaz Díaz. Ella estudió diferentes técnicas en Argentina, luego en Rusia y en Barcelona y hizo un método que durante 40 años estuvo experimentando y lo plasmó en una serie de contenidos que fue lo que nos dieron ya el método estructurado por ella. Ella lo aplicaba porque el método nació para músicos. Ella era música, tocaba el piano. Yo soy músico, he tocado toda la vida en la banda de música, hoy día toco también con mi hermano el tabalet. Y la mayoría de gente que había en las clases o eran músicos o cantantes. Porque ella se había dado cuenta que los músicos experimentan muchas lesiones, porque les toca hacer muchas veces lo mismo. Pero claro, después te das cuenta que lo mismo que tienen los músicos tenemos todos los demás.
Entonces el COSART es un método para músicos, pero también es un método para cualquier persona, porque las lesiones muchas veces vienen por repetición, por malos hábitos, por malas posturas, por asimetrías. Hay instrumentos, por ejemplo, la flauta se toca, o el violín se toca solamente en un lado. Cuando tocas el piano, pues coges mucha tensión, muchas veces levantas los hombros, estiras la cabeza, etcétera, etcétera. Lo mismo que nos pasa cuando estamos en el ordenador. Bueno, los maestros, por ejemplo, tenemos mucha tendencia a irnos detrás de la voz y estirar, estar todo el día con el cuello así. Y bueno, en muchas profesiones pues hay muchos problemas que realmente son los mismos que tienen los músicos. Bueno, ella entonces estructuró este método y el método COSART se basa en unas líneas generales y dice que lo primero que tenemos que tener en cuenta siempre son los pies, tanto si estamos sentados como si estamos de pie. De pie es básico, si no tenemos pies, mal asunto. Pero también cuando estamos sentados, porque yo os preguntaría ahora mismo, ¿no? A ver, ¿cómo estamos sentados? ¿No? Y cada uno, pues, un poco que reflexione cómo se ha sentado o cómo está sentado. Entonces, realmente cuando yo me siento, estoy apoyado, porque nosotros muchas veces nos quejamos, ay, me duele la espalda, me duele la cabeza o me duele el cuello. Pero, ¿por qué? ¿O de dónde viene ese dolor? Entonces, una de las cosas importantes siempre cuando yo tengo un dolor, cuando yo tengo una molestia, no es decir, ay, qué dolor tengo, qué dolor tengo. Ay, bueno, me voy a tomar un ibuprofeno porque así se me pasa el dolor. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo me tomo un ibuprofeno, si yo me tomo un paracetamol, se me va el dolor, pero no se me va la causa. Entonces, siempre que uno tiene un dolor es por alguna causa. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo cuando tengo dolor, a veces no cuando tengo dolor, cuando tengo molestias. ¿Por qué tengo molestias? ¿De dónde me vienen las molestias? ¿Qué hago yo para tener esas molestias? Entonces, aquí antes me ha gustado mucho cuando ha hablado Esther, y así se habla mucho y todo el mundo habla de conciencia, hay que tener conciencia, pero en realidad, ¿qué es la conciencia? Yo a veces me lo pregunto a mí mismo. La conciencia, sí, ¿dónde está? ¿Y qué es? Hay que hacer inconsciente lo consciente y hay que... Yo, a través de todo el tiempo que estoy dando clase y así, pues bueno, creo y manifiesto de alguna manera a mis alumnos que la conciencia no es nada más que darse cuenta realmente de lo que uno hace mal. Cuando yo me doy cuenta que hago algo mal, entonces es el único momento en el cual yo puedo cambiar aquello que he hecho mal. Y eso realmente para mí es la conciencia, o hacer algo consciente. Yo he tenido diferentes alumnos. Ahora, por ejemplo, estoy tratando a una chica que es músico, que no he tenido nunca músico, siempre he tenido gente de vida corriente, normal, como yo. Pero ahora tengo un músico y estoy, pues mira, hace justamente un año trabajando con él para resolver eso de la conciencia. Porque ella, claro, estaba toda bloqueada, llegó un momento, dice, yo he ido a fisios. Dice, todos los de Valleusó los he recorrido. He ido, y mejoro, pero al cabo de un tiempo yo vuelvo a estar igual. Y digo, claro, el problema no es que tú vayas a un fisio, que te tomes un ibuprofeno que he explicado antes, sino que realmente estés mirando qué pasa con tu instrumento, qué haces mal respecto al instrumento. ¿Tú qué haces? Lo primero que vimos es, a ver, ¿dónde tienes tus pies? Y eso es lo primero. Pues no sé, pues le pongo los pies, pues en el suelo. Pero realmente tus pies te apoyan. Porque yo, por ejemplo, estoy sentado y lo tengo que notar, es que mi cuerpo es un trípode, es como una banqueta. Y yo si tengo 2 patas no me puedo aguantar, pero si tengo 3 sí.
Y si tengo 4 o 5, pues mejor. Pero con 3 patas me aguanto perfectamente. Entonces, ¿qué serían mis 3 patas? Pues serían mis isquiones, los cuales tengo en la silla, y mis 2 pies. Porque si ahora levanto los pies o no los apoyo, ¿qué hago? No tengo estabilidad. Muchas veces para tener estabilidad me voy hacia atrás, ¿vale? Para aguantar la parte de delante. Entonces pierdo ese equilibrio del cuerpo. Cuando nuestro cuerpo actúa con diferente equilibrio, cuando unas fuerzas se apoderan de otras, eso es precisamente lo que nos produce el dolor, o la mayoría de veces. Porque siempre nosotros tenemos 2 cadenas musculares muy potentes, la muscular posterior y la anterior. Si cada una trabaja a su manera y a su ritmo, vamos a tener una descompensación. Y toda descompensación normalmente viene asociada a molestias y posteriormente a dolores. Entonces, lo que nosotros principalmente debemos hacer es pues, buscar esa sinergia, esa complejidad, esa conexión entre una cadena muscular posterior y una anterior. Y trabajar los músculos unos y otros para que trabajen en conjunto. Entonces, lo primero que necesitamos siempre es apoyos. Aparte de esto, pues diría, os iré explicando toda una serie de cosas y de problemas que pueden surgir. Yo, así de entrada, ¿vale? Os diré, a ver, si vosotros cerráis los ojos, o no es menester, si vosotros pensáis un momento ahora, cada uno, cuando está sentado, ¿dónde realmente estoy yo sentado? ¿Sobre qué? ¿Sobre mi cuerpo? ¿Cuál es el reposo de mi cuerpo? Lo que actúa en mi cuerpo que hace que yo pueda tener todo mi cuerpo sobre unos apoyos, ¿no? Me apoyo realmente en la silla, me apoyo en los pies, me apoyo en los isquiones. Mi columna, ¿cómo está? Yo realmente soy ahora después os pasaré unas diapositivas y volveremos a ver todo esto que os estoy explicando un poco sobre esa, digamos, diapositivas, que es ese concepto traducido a imágenes. Entonces, si nosotros observamos a los niños pequeños siempre tienen como un equilibrio en el cuerpo. Se levantan, se plantan como si fueran unos arbolitos. Si nosotros nos miráramos cómo estamos sentados, cada uno está a su manera. El uno se pone así, porque dice que así está más cómodo y estira las piernas. Lo cual, si yo estuviera así, por ejemplo, hablando a vosotros, a ver, ¿dónde realmente están mis apoyos en esta posición? No tengo ningún apoyo. ¿Yo qué tengo que hacer con la cabeza para hablar con vosotros? Estirarla, porque si no, si yo estuviese en el eje corporal, yo tendría que hablar así, y es imposible. Entonces, ¿qué nos pasa cuando nos sentamos muchas veces? Sobre todo en los sofás, pero también en las sillas. Pues que tengo que ir estirando todas las partes del cuerpo para compensar. Entonces, una cosa muy importante, sobre todo, cuando vamos a estar horas, porque hay trabajos en los cuales estamos sentados muchas horas, es sentarnos correctamente. ¿Qué es correctamente? Pues correctamente es tener un equilibrio, notar siempre los pies, notar los isquiones y pensar que desde los isquiones nace nuestra columna y que nuestra columna no se acaba aquí, ¿vale? Nuestra columna se acaba aquí, en lo que es la coronilla, y de aquí vienen muchos problemas. Pues nos creemos que nuestra columna la cerramos de aquí, el cuello es algo independiente y la cabeza ni se sabe. Pues bien, esto es importante dentro de lo que es el equilibrio postural, lo que hablamos en COSAR, que hablamos siempre de postura, de conciencia, etc. De todas maneras, ahora os voy a estructurar un poco qué es lo que... y para no perderme os voy a leer alguna cosa, ¿vale? Y después os voy explicando más. El método COSART, que nos ayuda a tomar esa conciencia del cuerpo y a desarrollar hábitos correctos,
tanto para la actividad musical como para la vida cotidiana. Es un método en el cual intenta canalizar las emociones o los sentimientos, porque trabaja siempre desde el interior hacia el exterior. ¿Por qué trabaja del interior hacia el exterior? Pues si nosotros nos fijamos en el cuerpo, tanto nuestro cerebro envía a través de la médula espinal hasta toda una serie de nervaduras, de nervios, y los nervios todos salen desde la columna y van hacia el exterior, van a las manos, van a los pies y al resto del cuerpo. Es los que nos transmiten información. Por tanto, el método Casar va enfocado a esa dirección que tienen los nervios. Entonces, una parte importante para los músicos, también para nosotros, porque las manos, siempre se ha dicho que científicamente es lo que ha hecho progresar al hombre, ¿vale? El trabajo manual. De hecho, tenemos este pulgar opuesto a los demás para poder hacer pinza, y eso ha sido la evolución humana, en detrimento de muchos otros animales. Esa canalización de la emoción, pues porque los músicos trabajan con un instrumento, entonces todo tiene que ir a través del instrumento, se fusiona junto con la persona, porque el instrumento tiene que dar siempre a un público esa emoción que le da el músico, porque si no, la música sería algo muerto. Entonces la música tiene que vibrar, tiene que transmitir. Entonces, ¿cómo transmito yo a mi instrumento? Haciendo el instrumento mío y canalizando todo esto que tengo en mi interior a través de los brazos y las manos hacia el instrumento. Y eso no sería lo mismo que yo le puedo transmitir a un ordenador, no exactamente para que el ordenador vibre, pero sí por la cantidad de trabajo que yo puedo realizar todo el día. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que desde mi interior hacia el exterior, lo que yo transmito debe ser una transmisión en la cual no haya tensión. Entonces, el método Casar se podría definir como la acción sin tensión. Yo tengo que tocar, yo tengo que trabajar, pero sin apretar. Y ahora os voy a poner un ejemplo, por ejemplo, gráfico, para la señora que limpia, o el señor que limpia, o yo mismo que también limpio. Entonces, ¿qué pasa cuando yo cojo el mocho? Pues yo cojo el mocho y lo voy a escurrir. Y estoy haciendo haciendo una fuerza de caballo. Y al cabo de 20 años que estoy de limpiadora o de limpiador, es que tengo unas tendinitis, es que no puedo con mi alma, es que los brazos me hacen tanto daño. Y entonces un día dices, pero a ver, ¿usted no se ha planteado nunca que se puede poner el cubo delante y aprovechar la fuerza de su cuerpo para escurrir el mocho, y en vez de hacer, vamos a suponer, con sus brazos 20 kilos de fuerza, a lo mejor con 2 tiene suficiente? Si su cuerpo pesa 18, solo con 2 kilos de fuerza, usted puede escurrir el mocho cada día durante muchas veces y se cansará el 80% menos de las veces. Ah, pues no, porque es que yo estoy acostumbrado ahí, apretar. Ese apretar es lo que hacemos muchas veces en muchos sitios. Los niños, hay algunos que tienen callos en los dedos de apretar el bolígrafo o el lápiz todo el día y apretando. ¿Qué pasa? Si estoy apretando todo el día, si yo pongo tensión, cuando yo estoy 2 horas así con la tensión, yo no puedo con mi alma. Si yo estoy trabajando con un ratón y estoy así con una tensión que se me ven todos los nervios, todos los tendones, pues yo cuando llevo todo el día trabajando y durante días y años, pues yo tengo tendinitis, yo no puedo, es que el ratón me puede. En realidad, ¿el ratón tiene la culpa? No. Yo puedo trabajar con un ratón con apenas el mínimo de esfuerzo. ¿Eso es lo que realmente hago? No lo sé. Entonces, eso es lo primero que tendría que plantearme. ¿Qué estoy haciendo yo porque el ratón me mata? Y quien dice el ratón, muchas otras cosas en la vida ordinaria. Entonces, esa acción sin tensión es una de las normas del método Casar, ¿no? De lo que a través del método Casar enseño o intento que aprendan los alumnos que tengo. También
pues canalizar esas emociones, esos sentimientos hacia las manos. También conectar el cuerpo y el movimiento. Nosotros no somos seres estáticos, sino somos seres que vamos en movimiento y estamos en continuo movimiento. Pues conectar ese movimiento con ese cuerpo. Y conectar esta conciencia corporal para aprender a canalizar el cuerpo sin intentar no tensionar el cuerpo, sino todo lo contrario. Hacer todas las cosas con el mínimo de esfuerzo y el máximo de rendimiento, evidentemente. Entonces, nada que yo no sepa podrá ser cambiado. Por tanto, como ya he dicho al principio, algo muy importante es siempre reconocer o aprender o llegar a saber qué hago yo mal. Lo que yo hago mal es lo que después puedo cambiar para hacerlo de otra manera. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero se puede cambiar. Una cosa importante, muy importante del cuerpo, es que el cuerpo da igual que tenga 50 años, 60 años, 70 años, 80 años, el cuerpo siempre cambia si yo le doy las herramientas adecuadas para que el cuerpo cambie. No és que, clar, com que ja tinc 70 anys, el metge m'ha dit vostè ja té 70 anys. Claro, yo puedo tener 70 años o 80, pero mi cuerpo no cambiará si yo no le doy herramientas para que cambie. Si yo siempre hago lo mismo, mi cuerpo no va a cambiar. Pero si yo le doy herramientas para que el cuerpo cambiará, y cambia. Y esto lo puedo demostrar yo. He tenido alumnos, tengo una alumna que viene conmigo, 9 o 10 años. Ella cuando vino, tenía unas jaquecas. Ella me dice, yo me acababa la faena el viernes, me acostaba, me tomaba no sé cuántas pastillas, me levantaba el lunes para ir a trabajar. Siempre jaquecas, migrañas, dolores de cabeza, horroroso. Mira, hace años que no toma ni una pastilla, absolutamente ni una, no tiene migrañas. ¿Por qué? Porque ha cambiado la manera de hacer las cosas. Si no les hubiese cambiado, estaría igual. ¿Qué pasa? Pues que todo era tensional. Entonces, mediante un cambio, ha podido, de hecho, yo he tenido varios alumnos, por casualidad, porque no he ido a buscar a ninguno, que tenían migrañas. Todos han dejado las pastillas y a todos les ha ido la migraña. Y no les he hecho nada. Yo no soy ni la Virgen de Lourdes, ni de Fátima, ni nada de eso. O sea, ¿por qué han cambiado? Porque a través de los ejercicios que hacemos, a través de las clases, ellas han ido cambiando toda una serie de hábitos y de posturas. Y eso les ha hecho que su cuerpo cambie y entonces, pues al cambiar el cuerpo, se les ha ido el dolor. ¿Cómo, de alguna manera, trabaja el método Casar? ¿Vale? Os voy a hacer un esbozo un poco de cómo trabaja el cuerpo. Ya os he dicho que en principio el cuerpo Casar va mirando de alguna manera el trabajo siempre desde el interior hacia el exterior y desde el centro hacia los laterales. El primer tramo que nosotros trabajamos siempre, el método tiene una estructura en el cual dedicamos un tiempo a trabajar cada semana, trabajamos 1 hora y media. La primera parte de la clase es siempre igual, pero nunca es igual, pero que tiene una estructura. Trabajamos siempre cómo repartir la energía de la cara. Después vamos siempre a trabajar la glándula occipital y toda la base del cráneo. Después trabajamos las mandíbulas, trabajamos la lengua, trabajamos el cuello. Con toda esta parte de trabajo que hacemos sistemáticamente durante cada semana, cuando se acaba un año, no hay nadie que tenga una migraña que no se le haya ido. Nadie. Solamente con esto. A partir de este primer anillo que nos coge aquí, que es lo que nos aprisiona, ¿no? La información que sale realmente del cerebro pasa por el agujero occipital. Si yo tengo este agujero con todos los músculos ahí que tensionados, que de alguna manera no me dejan vivir, ¿cómo tiene que pasar la información?
Pues una información ya que me va a dar a todo el resto del cuerpo pues una tensión. Si mi información pasa tranquila, sosegada, relajada, calmada, llegará al resto del cuerpo exactamente como me viene de arriba, del cerebro. En segundo lugar, nosotros trabajamos este anillo de aquí, que es el centro de pecho, manos, porque aquí están tanto los sentimientos como también la expresión. Yo cuando hablo, muevo, a veces hablamos más con las manos que casi con la boca, o nos ayudamos, las manos ayudan siempre a hablar. Entonces tenemos este elemento, centro de pecho, manos. Después trabajamos el plexo solar. El plexo solar como un elemento de calma, ¿vale? Supongo que todo el mundo ha oído, tengo un nuque en el estómago. Pues cuando yo trabajo el plexo solar, que es precisamente esa zona, se deshace el nudo en el estómago y entonces me tranquiliza y me relaja. Y el último tramo que trabajamos es el bajo vientre pies. ¿Por qué? Porque el bajo vientre pies es el que me da la estabilidad, la fuerza. La fuerza va desde los pies hasta el bajo vientre y del bajo vientre a los pies. Y esto me mantiene erguido. Después de esto, de todo esto, intentamos trabajar pues sistemáticamente cada clase pues algún elemento. Hay veces que vamos a reforzar la lengua, a veces trabajamos los hombros, las clavículas, trabajamos dentro de la pelvis, en la ilíaca, trabajamos los isquiones, trabajamos las rodillas, trabajamos los pies, vamos trabajando elementos específicos del cuerpo. ¿Para qué? Pues para llegar al final a una unidad. El cuerpo no es nunca un elemento, el cuerpo es siempre una unidad. Yo me pueden doler los pies, y es lo que yo noto y lo que me hace daño, pero los pies están también siempre en connivencia o en colaboración o en compañía, o como queremos llamar, en relación a todo el resto del cuerpo. No hay nada que esté. La migraña me duele mucho, tengo migraña o me duele mucho la cabeza, pero la cabeza, aparte de la tensión, también tiene que ver muchas veces, esa tensión a veces es postural. ¿Vale? Si estoy todo el día así, con la cabeza así, pues yo no me doy cuenta que estoy así, pero yo durante años así, pues es preciso que me duelan cosas. Cuando yo intento rectificar la postura, pues entonces, poquito a poco, me van desapareciendo las tensiones, me va desapareciendo el dolor. A nivel de cuerpo, intentamos trabajar siempre el eje corporal. ¿Por qué? Pues porque el eje corporal es el que me va poniendo todos los elementos del cuerpo en su sitio. El primer nivel serán los pies, después me vendrá la pelvis. Es como una casa. Tengo que hacer unos cimientos. ¿Qué es el cimiento de una casa? Pues la que después aguantará la estructura de la casa. Y yo preguntaría, ¿cuál es nuestro cimiento? ¿Dónde están los cimientos de la persona? Pues nuestros cimientos son los pies. Si yo no tengo pies, no tengo cimientos de casa. ¿Qué pasa en una casa que no tiene cimientos? Pues que a la larga empieza a desequilibrarse, ¿vale? Entonces, todo arquitecto sabe que los cimientos, els fonaments, son muy importantes, ¿no? Son muy importantes. Nosotros igual, si nos sentamos sin pies, si caminamos sin pies, sin realmente sentir los pies, pues nos falta una base. Después vamos a hacer una casa, ¿y qué hacen en una casa? Pues poner pilares. ¿Lo más importante de una casa son los tabiques? No, porque yo veo casas que las compra un dueño, hace los tabiques en un sitio, la compra otro y tira los tabiques y los pone en otro sitio. Y la casa ahí está, no se ha caído. Pero ojito, el que vaya y tire los pilares de la casa, ese se queda sin casa. Entonces, ¿dónde están nuestros pilares? Nuestros pilares es, para sentarnos, evidentemente, un pilar básico, aparte de los pies que hemos dicho que son los cimientos, es la pelvis.
Si yo no sé dónde tengo la pelvis, si yo no sé qué son mis isquiones, yo no puedo sentar correctamente. Entonces, a partir de los isquiones, ¿qué tengo yo? Tengo la columna, que ya lo dice bien claro. Columna. ¿Y la columna qué es? Pues igual que en una casa, lo que me mantiene a mí, y después está el resto. Si yo no tengo estos apoyos, si yo no tengo esta columna, que la tengo que tener siempre presente, tanto si estoy sentado, de pie o trabajando, si yo no le doy importancia, si yo no soy consciente, o sea, que me doy cuenta de lo que hago con ella, pues a la larga voy a tener problemas. Eso no quiere decir que yo no me ponga enfermo, que yo pueda tener un traumatismo, que yo me pueda caer o que me atropelle un coche y me destroce la columna. Bueno, pero será al margen de. Porque muchas de las cosas que nos pasan porque es nuestra inconsciencia o al no tener en cuenta toda una serie de elementos, nos vamos haciendo daño a nosotros mismos. Entonces la columna es súper importante y la columna va siempre y se estructura aquí, mi columna, la de todos, hablar así, me vais a oír, ¿vale? Yo estoy de pie, primero que nada necesito pies, aquí, me coloco sobre los pies, ojo con las piernas, ¿vale? Yo si hago así, ¿vale? Voy a intentar. ¿Vosotros creéis que yo si hago así tengo tensión? Sí. Evidentemente, porque por ahí gente que está todo el día así. Entonces, ¿qué pasa? Gente que, a ver, en este momento me sale la palabra, tiene nombre, que está todo el día sobre todo retraído sobre su parte posterior de las piernas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es notar que todas mis articulaciones están como flotando, ¿vale? Entonces, yo las articulaciones de los pies, de las rodillas y de las caderas las tengo que notar y sentir que estoy sobre mis pies, sin tensionarlas. Y después buscar mi pelvis. La pelvis, pues puedo tenerla. La pelvis para estar en su estado normal, estar en su estado, digamos, neutral. La mayoría de gente no tenemos la pelvis en un estado neutral, porque además, no sé, por muchos factores y porque tener el culito así es tan bonito que mucha gente hasta, yo mira, aquí el culito. Pues el culito hace que la pelvis esté decantada. Cuando más lo saco, la pelvis más decantada está. Hay gente que tiene al contrario, que su pelvis va hacia adelante, ¿vale? Entonces, nosotros, pues a través del método, vamos buscando y trabajando nuestra pelvis, para que nuestra pelvis está, si puede ser, que vaya quedándose poco a poco, a través del trabajo sistemático, en un lugar donde no esté ni adelantada ni atrasada, en el punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio, ¿qué me da? Pues que mi columna vaya en equilibrio. Y encima de mi columna tengo que buscar mi coronilla. ¿Dónde creéis vosotros que uno se va a buscar el eje corporal? A ver, usted, ¿dónde cree que yo voy a buscar mi eje corporal? ¿Por delante o por detrás? Por el centro de la columna. Por la coronilla, pero la coronilla está por detrás, no está por delante. Entonces, para notar yo el eje corporal siempre tengo que ir a buscar la parte de atrás, nunca la parte de delante. Nunca. Está realmente, diríamos, sería el centro, pero el centro es dónde está el centro. Yo noto o por delante o por detrás, ¿vale? Entonces es el centro, pero que realmente por detrás es donde yo noto si estoy equilibrado o no estoy equilibrado. Pues por delante es muy fácil verse, pero no. Entonces, una parte es notar mi equilibrio corporal, siempre buscando por atrás, buscando la pelvis, buscando la columna, buscando la coronilla. Como aquello que nos dice siempre, como si estuviéramos suspendidos. Pero si uno no vive qué es estar suspendido,
pues le da igual que le digan suspendido que aprobado. Bueno, no sé la hora que es, voy a mirar porque pensaba que no tendría tiempo y igual y 39. Voy a pasar las diapositivas. Bueno, quería hacer un poco de ejercicio con vosotros, a ver si me da tiempo. Voy a mirar a ver qué me he apuntado, que ya no me acuerdo. Vamos a cerrar los ojos, tal cual estamos sentados. Y después voy a hacer 3 o 4 preguntas. Vamos a cerrar los ojos. Nadie se mueve de cómo está sentado, ¿vale? Para que después pueda ver si podemos entender algo de lo que estoy explicando. Que no sé si se entiende o no. Todo parece muy fácil, pero en la realidad no hay nada fácil. Nada. Entonces, si estoy sentado y me pregunto de lo que os he explicado, ¿vale? ¿Vale? A ver, de todos los que estamos sentados, quiero que cada uno piense. Yo siento mis pies como un apoyo, cada uno que se lo pregunte. Si realmente mis pies no son un apoyo mío para cambiar nada, vamos a hacer algo. Y es, todo el mundo va a dejar sus pies delante de donde está, los dos más o menos paralelos, y que los sienta como si estuviesen clavados en el suelo. Clavad vuestros pies en el suelo. Y ahora, una vez, como a veces se dice en diferentes cursillos, que siento que mis pies tienen raíces. Pues eso mismo, como si nuestros pies tuviesen raíces, ahí, enraizado, como un árbol. Ahora vamos a sentir nuestros isquiones, nuestra pelvis. Yo estoy sentado realmente con estos huesecillos que tengo aquí debajo del culo, que es la pelvis, o no, o estoy sentado sobre mi columna, que es sobre el sacrocoxis. Yo noto que mi coxis está despegado de la silla, o noto que estoy pegado con mi coxis a la silla. El que note que está en su silla, tiene el coxis pegado a la silla, o incluso el sacro, que a veces nos sentamos sobre el sacro, que lo despegue y que como si fuese a erguirse, y que se siente solamente sobre sus isquiones. Y ahora notamos esos 3 puntos. Notamos los pies, notamos nuestros isquiones. Y que se imagine que desde los isquiones sale hacia abajo como un apoyo. Y entonces se imagina que ya está sentado sobre un taburete de 3 partes. Los 2 pies y el isquión, que es como un tercer pie, que va hacia abajo. Y entonces notará su apoyo perfectamente. Los 3 puntos de un apoyo. Nos sentimos así, apoyados. Muy bien. Ahora vamos a ver que entre nuestra pelvis se inserta la columna, ¿vale? Pues todo el mundo que piense en su columna como realmente fuese una columna de verdad. En las columnas no hay ninguna torcida. Bueno, puede haber torcida, pero normalmente las columnas están rectas. Entonces, buscad vuestra columna, que esté insertada ahí, como una columna que va a parar entre medio de los dos, entre medio de la pelvis, de las 2 alas ilíacas. Ahí en medio está la columna. Y ahora encima de la última vértebra pongo mi cabeza. Entonces mi cabeza está alineada con mi columna, que a la vez siento que está apoyada en 3 puntos. Todo el mundo tiene que sentir, está apoyado en esos 3 puntos. Desde esos 3 puntos siente su pelvis. De la pelvis nace la columna y su cabeza apoyada sobre su columna. Bueno, podéis abrir los ojos y ahora cada uno, pues, que piense si estos segundos que habéis estado así era
algo que reconocéis, que no reconocéis, os ha sido agradable, es desagradable, no sé, cada uno que piense, a ver realmente, que en estos momentos, qué ha sentido y respecto a su cuerpo, qué le ha aportado, qué le dice esto, qué le dice estar sentado de esa manera. Si esta manera de sentarse es algo que el cuerpo agradece, si es algo agradable o es algo desagradable. Yo haría una votación así, a grosso modo y a mano alzada. ¿A quién esta postura y en este momento esto le ha sido agradable? Que levanta el brazo. ¿A quién le ha sido desagradable? Que piense que esta postura le perjudica o le produce dolor o molestias o le es... Entonces, si a la mayoría de gente le es agradable, ahí tenéis una muestra de que realmente cómo yo debería sentar. Muy bien. Voy a pasar las diapositivas porque creo que si no, no me da tiempo a... Me estoy comiendo la hora del siguiente. Mirad, los niños cómo se sientan. Los acabo de decir. Los niños están sentados, aquí está sentado, no en una silla en el suelo, pero tiene aquí, ¿vale? Su apoyo junto con sus pies, su columna que va recta hacia su cabeza. Aquí tiene nada, aquí. Recto como vida. Esto es una muestra de lo que nosotros hemos perdido y no tenemos. Ellos no piensan, se sientan así. A partir de que vienen a la escuela, los maestros los maleamos todo el día. Siéntate, no te muevas, trabaja, pinta, corta, todo menos decirle, ¿cómo estás sentado? ¿Estás torcido? No, eso los maestros no lo decimos nunca. Los padres tampoco. Y así vamos nosotros. Bueno, yo os he puesto unos esqueletos para ver un poco dónde va todo el eje corporal, desde aquí hasta aquí, ¿vale? Esta base, que cuando estamos de pie es lo mismo. Y después, ¿qué tenemos? Pues otras dos columnas que vienen a los pies. 500, ¿vale? Aquí, digamos, este sería el primer piso, segundo piso y tercer piso. Cuando me miro al espejo, todo el mundo nos miramos al espejo. ¡Ay! Tengo patas de gallo. ¡Ay! Aquí, esta arruguita la tenía el año pasado, pero nadie se da cuenta si ha rozado su pelvis, si sus hombros en vez de estar rectos, uno lo tiene aquí y el otro aquí. Uno es capaz de mirarse 20 veces al espejo y no verse esto. Y bueno, esto es lo que nos dice que muchas veces nos miramos, pero no nos vemos. Y esto es la conciencia corporal. Mirarse, verse, reconocerse. Buscando el eje corporal. Si nosotros vemos por ahí a la gente, nos miramos nosotros mismos, pues muchas veces, ¿veis? Respecto a las pelvis, ¿vale? La cabeza, cómo está adelantada, cómo tengo mi eje, que va siempre en el centro, pero realmente la percepción se tiene por la parte de atrás. No hay realmente centro. O me miro por delante o me miro por detrás. Esto es lo que hemos hecho ahora. Exactamente. ¿Veis? El elemento que está sentado ya va a buscar su columna para sentarse, se va hacia atrás a buscar esto. Es el coxis, a sentarse sobre el coxis. Cuando estamos sentados, tenemos que buscar los pies, tenemos que buscar los isquiones y de aquí como una flecha hacia arriba. Aquí otro ejemplo de cómo sentarse correctamente y aquí exactamente lo mismo y aquí muy gráfico porque cuando nosotros deformamos, nos sentamos normalmente mal, deformamos nuestra columna y aquí me dice que somos como la vela de un barco que en vez de estar recta pues está toda deformada y entonces el barco no puede ir bien. Pues esto es igual, se acortan también el cuello, se acorta el esternocleidomastoideo y aquí nos desequilibra la cabeza. Diferentes niños como están cada uno que vaya reconociéndose. Ay, yo me siento así también.
el eje de la columna. Antes os había dicho que os explicaría en detalle, pero no da tiempo. Entonces, como ya os he explicado, vamos reconociendo a través de diapositivas los diferentes elementos y algunos nuevos os lo explico. Y aquí hace años que una bona postura evita lesiones. Ya los médicos ya avisaban de que las posturas son súper importantes pues, para no tener molestias, lesiones, dolores, etc. Esto es lo que os he dicho. Aquí figura que hay una maestra rectificando la postura de la niña en la escuela o del niño. Pero en realidad pocas posturas se suelen rectificar. Aquí tenemos lo que os he hablado antes de las dos cadenas posturales. Hay una cadena postural por detrás y una por delante. Cuando yo estoy realmente bien puesto, bien sentado posturalmente, no hace falta que vaya a ningún sitio a hacer abdominales, a ninguno. Cuando yo estoy bien colocado, tengo la pelvis en mi sitio, yo estoy haciendo abdominales. Las abdominales, a ver, no sé, igual viene alguien y me quiere pegar, pero hacer abdominales, 200 abdominales para el día no sirve para nada. Si yo hago 200 abdominales y me siento así, o voy caminando así, ¿para qué me sirve después de estar ahí haciendo? No me sirve para nada, lo que tengo que buscar es una buena postura. Bueno, aquí os habla de la postura otra vez, aquí están todas las lordosis del cuerpo. Noelia que me quiere pegar ya, porque me estoy pasando de la hora. Otra vez habla de las posturas. Y esta las piernas en recurvato, que es lo que antes os quería decir, que son eso último de aquí. Aquí observamos, esto es muy común, a veces cuando conducimos, cuando estamos en ordenador, en muchos momentos, levanto mis hombros sin darme cuenta. Una cosa importante a tener en cuenta, los hombros siempre en su sitio, el cuello no suyo. Aquí posturas diversas, es igual que, y es lo que nos hace daño, esas posturas en el trabajo, que no. Los puntos del pie, siempre que hay que trabajar, el triángulo del pie, que es lo que me sustenta, los apoyos, y de aquí sale el empuje de los pies hacia las manos para poder sujetar cualquier cosa. Los bailarines esto lo tienen que tener muy claro. No hay pies, no puedo levantar a nadie. Y esto que nos ha hablado, pues es igual, la cabeza pues es un cúmulo de tensiones. Que es antes lo que os he dicho un poco del agujero que tenemos aquí en la cabeza. Si yo todas estas tensiones tensione toda la información que me pasa en el cuerpo sale tensionada. Entonces es importante la cabeza como un elemento. Bueno, os doy las gracias a todos.